La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Muy bien, hermanos, después de todo esto, la verdad es que es impresionante cómo el Señor habla desde el principio, desde la primera oración que celebramos antes, a las 11 menos cuarto, el Señor nos habla y hemos cantado al Señor y hemos cantado tres cosas que han dicho en las canciones que hemos cantado y que yo voy a citar también. En eso pues podemos ver que el Señor está detrás de todo esto. Cuando nos ponemos en las manos del Señor usa la alabanza, el Señor usa las oraciones, el Señor usa la presencia de los hermanos. Nos gozamos al ver los hermanos que se han recuperado, que están ya aquí, dispuestos a seguir en la brecha. Y nos gozamos por la palabra de Dios fundamentalmente. Pues la palabra de Dios que vamos a exponer a continuación coincide en tres aspectos con canciones que hemos cantado en esta mañana. Hemos cantado que el gozo debe de ser para el Señor. Hemos cantado que Jesucristo siempre va conmigo. Y hemos cantado que Jesucristo basta. De esas tres cosas vamos a hablar en el día de hoy y de otras muchas cosas. A partir de ahora, cada vez que yo lleve la palabra, pues vamos a hacer un estudio sistemático, un estudio descriptivo del libro de Santiago. El Santiago es un libro pequeñito. Muchos decían, algunos comentaristas decían que era el libro de paja, porque insistía mucho en las obras, pero vamos a darnos cuenta que él hablaba de las obras como fundamento, como demostración de la fe que se tiene en el Señor. Y entonces ya a partir de hoy vamos a ver la insistencia que Santiago tenía en fundamentar, en fortalecer, en apoyar fundamentalmente la fe de cada uno de los cristianos. El autor es Santiago. Había varios Jacobos, Santiagos en el Nuevo Testamento, pero se cree que el autor del libro es Santiago, el que era hermano del Señor Jesucristo. Al principio él no creyó en el Señor, no le llamaba la atención, pero el Espíritu Santo le tocó. ¿Y de qué manera, hermanos? Le tocó y a partir de ese momento Santiago era un fiel discípulo del Señor. De él sabemos que era el líder de la iglesia de Jerusalén y estuvo presente en el primer concilio que se celebró en esta ciudad. Fue martirizado, fue muerto por su fe. Algunos dicen que a palos, a garrotazos, y otros dicen que lo despeñaron desde el pináculo del templo. Algunos comentaristas dicen que le hicieron las dos cosas. La cosa es que él dio su vida por el Evangelio. Él dio su vida por su fe en el Señor Jesucristo. Y murió sobre el año 62 después de Cristo. En la epístola de Santiago es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Es el primero que se escribió. Entre el 45 y el 60 después de Cristo fue escrito por nuestro hermano Santiago. Y es uno de los libros que se pusieron luego en el canon neotestamentario, de los últimos que se añadieron a este canon. Es una carta pequeñita, una carta práctica. Santiago no escapa ni quiere huir de ningún tema complicado y los expone de una manera muy sencilla, muy práctica, pero muy contundente. Destaca no el conocimiento teórico, no la doctrina, pero sí la conducta que debe de tener cada uno de los cristianos. La conducta que debemos de tener tú y yo, obedientes, sin reservas a la palabra de Dios. Los temas que trata, entre otros, es el sufrimiento, la oración, el amor a las riquezas, la enfermedad. Por otra parte, aconseja a la Iglesia que sepa qué hacer y cómo asumir sus distintas cuestiones, las cosas que le ocurren en la práctica diaria y cómo atribuirlas a la voluntad del Señor. Los destinatarios, como vamos a ver en el versículo 1, son los hermanos
cristianos que tuvieron que dejar su tierra, dejar sus ciudades, dejar sus familias y huir por la persecución que el rey Herodes Agripa comenzó contra los cristianos a partir del año 44. Y entonces podemos pensar que en el 44 empieza la persecución de los cristianos y en el 45, 42, 45, o sea, 2 o 3 años después, el hermano Santiago escribe la carta precisamente a esos hermanos que están dispersos por diferentes ciudades de cerca o lejos de la tierra de Palestina. Como dice el libro de Hechos, pues había hermanos de partos, medos, elamitas, mesopotámicos, de Capadocia, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Roma, de Creta, de Arabia. Todos habían sido obligados a huir por su fe en Cristo. Su fe les había traído problemas y pruebas que tenían que enfrentar. Y Santiago quiere fortalecer esa fe que ellos tenían, para que no sufrieran, para que, como vamos a ver a continuación, y que es el título del tema, que tengan gozo en medio de la prueba. El libro de Santiago nos va a ayudar a nosotros también a vivir con más paz, con más amor, con mayor sabiduría. Vivir una vida cristiana que vaya incrementando nuestra fe y nuestra entrega al Señor. Y Él espera que tanto tú como yo, a partir de hoy, maduremos y crezcamos en nuestra fe. El tema de la carta, para finalizar esta introducción, podría basarse en 2 textos, en Santiago 1:22 y 2:20, que se podrían resumir con esta frase: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque la fe sin obras es muerta. Y a continuación, pues abrimos el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En primer lugar, el primer texto, el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Lo más hermoso que encontramos en este versículo es la humildad, la modestia de nuestro hermano Santiago, que podía alardear, podía, como se dice vulgarmente, fardar de que él era el hermano de Cristo, pero en ningún momento en la epístola se atribuyó ese privilegio como para que lo admiraran más, para que lo respetaran más. Al contrario, él dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando utiliza la palabra siervo, está utilizando una palabra griega que significa doulos. Y doulos para nosotros tiene un significado interesante y es algo llamativo. Todos conocemos el barco doulos, que llevaba libros, la palabra de Dios por todo el mundo, pero la palabra doulos significa siervo, esclavo. En aquella época tenía una connotación muy negativa. Es como si dijéramos ahora, no sé, pordiosero. Se me ha venido a la mente ahora, pordiosero. Sería algo como despreciable, como desagradable. Eso era el significado de la palabra doulos en aquella época. Y también utiliza
la palabra Señor, cuya palabra griega era kurios, que esta sí era una palabra importante, que era la atribución de la persona de Dios hacia esa otra persona a la que va dirigida esa persona, esa palabra. Entonces podemos leer que Santiago está diciendo, soy Santiago, podía haber dicho el hermano de Cristo, pero no lo dijo. Soy Santiago, siervo de Dios, esclavo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, poniendo a Jesucristo como su propio Dios. Y está dirigida a los hermanos de que habíamos hablado anteriormente en la introducción, a los hermanos de la dispersión, a los que estaban pasándolo mal, a los que estaban pasando tribulaciones, problemas, persecuciones. Y termina diciendo el versículo salud. Es como un saludo que habitualmente se decía, pero más que como nosotros hacemos hoy, hola, buenos días. Salud era desear lo mejor para la otra persona. Lo mismo que el apóstol Pablo decía, gracia y paz sean dadas a vosotros. Santiago les da ese apelativo, esa palabra, utiliza la palabra salud como deseando lo mejor para todos los hermanos que van a recibir la carta, en aquellas necesidades diferentes de unos y de otros, que el hermano reciba lo mejor de su intención, de lo mejor que el Señor le pueda dar. A partir de ahora vamos a ver unos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del sufrimiento, porque es lo que vamos a fundamentalmente hablar en esta mañana, y las pruebas. Lo primero que vamos a ver es que las pruebas, atención, las pruebas que el Señor permite o que el Señor envía son para los cristianos. Y me diréis, bueno, ¿y los no cristianos? No. Aquí, como vamos a ver claramente, las pruebas son las situaciones difíciles y complicadas que el Señor permite que ocurran en la vida de los cristianos. La palabra prueba tiene varios significados. Una puede ser caer en pecado, pero esa no se está refiriendo Santiago, porque entonces tendría que decir, tened por sumo gozo cuando caigáis en pecado, y eso es algo totalmente absurdo, ¿verdad? No tiene razón de ser. La palabra que se utiliza en esta prueba son aflicciones. A eso se refiere Santiago, a las persecuciones, a las tribulaciones, a la enfermedad, a la escasez, a los ataques del diablo, que cada uno de los que están en la dispersión están padeciendo. Han padecido, por eso tuvieron que salir de la tierra de Palestina, pero están padeciendo aún hoy día. Muchos incluso tenían bienes, tenían casas y lo perdieron absolutamente todo y están ahora en la indigencia, por primera vez en su vida en la indigencia. A ellos se refiere el apóstol, nuestro hermano Santiago. ¿Por qué Dios permite que los cristianos sufran entonces? Eso es lo que nos quiere enseñar Santiago en esta mañana. Pero Santiago quiere que veamos la perspectiva de Dios en cuanto al sufrimiento, no la perspectiva humana, no lo que creemos nosotros en cuanto al sufrimiento, si lo merecemos, no lo merecemos, cómo solucionarlo, etc. Dice, hermanos míos, el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, está siendo utilizado por Santiago 15 veces en la carta. Se dirige, como hemos dicho, a los hermanos que están en la dispersión, en todas las naciones vecinas. Y una cosa muy importante que tenemos que grabar en nuestra mente, que para Santiago era normal que los cristianos padecieran. Lo que queremos enfatizar con ese punto número 1, las pruebas son para los cristianos. Era normal. El Señor Jesucristo dijo que padeceréis y que tendremos dificultades, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo, dice en la palabra. Pero el Señor mismo está diciendo que vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas por el hecho de ser cristianos, por el hecho de tener nuestra fe en Jesucristo. Entonces, más que darnos una respuesta, Santiago lo que hace es que veamos el sufrimiento desde el punto de vista del Señor,
desde el punto de vista de Cristo. Lo normal es, por tanto, que el cristiano padezca. Lo que no es normal es un cristiano que diga: yo nunca he tenido un problema, yo no he tenido nunca una dificultad, yo no he tenido ninguna angustia, yo no he llorado por nada en absoluto. Entonces, la prueba, Santiago empieza a comentar de todo esto porque empieza a decir que la prueba es para nuestra santificación. La santificación, como todos sabemos, es una obra del Espíritu Santo que hace que nos apartemos de la incredulidad, del pecado y abracemos la fe en el Señor Jesucristo. Dice en Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Prueba para los cristianos. También dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que no nos podemos extrañar de que vengan pruebas a nuestras vidas, porque es algo natural, es algo normal. Lo normal, como hemos dicho y repetimos, para que nos quede bien grabado en la mente, lo anormal, lo que es extraño, es que un cristiano, un creyente en el Señor, no tenga ningún tipo de prueba. Después dice también en el versículo: tened, hermanos míos, tened. Esta palabra griega se puede traducir también por considerar, por evaluar. Es un verbo que lo habla en forma imperativa y que tenemos que valorar, sopesar lo que tenemos prometido frente a las pruebas que estamos pasando. Estamos en la tierra, estamos padeciendo, pero tenemos unas bendiciones, unas promesas del Señor para la vida futura. Entonces, lo que Santiago quiere decirle a esos hermanos que actualmente, en ese mismo momento, están leyendo la carta y están sufriendo, padeciendo, están entendiendo que tenemos, o deben, y nosotros también, evaluar nuestra situación en esta vida, los problemas, las situaciones difíciles por las que estamos pasando y compararlos, sopesarlos con las bendiciones del Señor. Y hacer esto de una manera consciente. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5, una escena preciosa, las bienaventuranzas, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Están padeciendo lloro, angustia, tristeza, pero les dice: no penséis, no os concentréis en esto, concentraros en lo que vais a recibir consolación. Después dice también: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice también: bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice también: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os insulten y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué dice? Es grande. No dice será grande, sino que vuestro galardón ya es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es increíble, hermanos. El Señor, a través de nuestro hermano Santiago, les está diciendo que consideremos todo esto, que consideremos lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando en nuestro día a día y que lo comparemos con las bendiciones que el Señor nos tiene prometidas en el futuro. Después dice el versículo, sigue diciendo el versículo: sumo gozo. Tened sumo gozo, y este es el segundo punto: gozo en la prueba. La reacción humana cuando tiene alguna prueba verdaderamente no es tener alegría, ¿verdad? Cuando uno tiene una dificultad, un problema, ha tenido un accidente, una enfermedad, una muerte de algún familiar, evidentemente no se te pone el cuerpo alegre. Pero no se está refiriendo
Santiago a esta alegría? Se está refiriendo a un gozo. Y gozo es totalmente distinto a la alegría. La alegría es un sentimiento pasajero que depende de tu propio estado de ánimo, que es variable. Un día estás más alegre, otro día estás menos alegre, otro día no puedes ver a nadie, nadie te puede mirar ni siquiera a la cara. Pero es temporal también. La alegría comienza cuando te dan un trabajo, cuando tienes alguna buena noticia, pero después tiene su finalización. Mientras que el gozo, hermanos, como todos sabemos, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Forma parte del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:20. Gozo, paz, paciencia, amor, bondad, gozo. Y como es un don de Dios, nadie te lo va a quitar. La alegría es pasajera, hemos dicho, pero el gozo es permanente. Porque no está basado en las cosas terrenales, sino que está basado en lo que Dios nos promete para nuestro propio futuro. El gozo es mucho más que una emoción. No cambia, no es pasajero, no depende de tu estado de ánimo. Pero tiene que ser un gozo en el Señor, esa es la clave. Gozarnos en el Señor. Seguridad de que Dios nunca me echará de su presencia. Dice Juan 16:20, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Os acordáis hace 2 o 3 domingos que predicó nuestro pastor en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan fueron metidos en la cárcel? Que fueron liberados de una manera milagrosa de la cárcel, que salieron, pero todas las puertas, todos los cerrojos, incluso los vigilantes estaban en su sitio, nadie se dio cuenta. ¿Y a dónde fueron los hermanos? Al templo. Entonces se reunieron luego al concilio para hacerles una buena reprimenda con el sumo sacerdote, y cuando mandan a que lo cojan de la cárcel dicen que no están, que no está ahí. Entonces empieza a buscarlo por toda la ciudad, y ¿dónde lo encuentran? En el templo. Lo cogen, lo llevan al concilio, y dice a continuación, después de azotarlos, o sea, lo cogieron, trajeron al concilio, lo azotaron, y después de azotarlos a los apóstoles les prohibieron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los libertaron. Era como si le hubieran dicho, mira, te hemos cogido, os hemos encarcelado, primero. Ahora os hemos azotado, segundo. Pues a la tercera va la definitiva, así que tened cuidado. Y le prohibieron. Y dice a continuación que ellos huyeron amedrentados y se fueron y se escondieron. ¿Eso es lo que dice la palabra? Dice, y ellos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo, todos los días en el templo, y no solamente en el templo, sino en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es el gozo que debemos de tener. Ellos, aun pasando por esas pruebas, aun pasando por esos azotes, dijeron, primero obedecer al Señor. Primero es el Señor, como hemos cantado también esta mañana. Al Señor sea la gloria. Primero, no podemos dejar de decir y de ver y de comentar lo que hemos visto y hemos oído. Entonces, ¿cómo podemos tener sumo gozo en nuestras pruebas? Pues cuando nuestro gozo está puesto en la mente, en nuestra mente, en nuestra visión, está puesta en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice Pablo a los filipenses. Y en Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables para nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice, el versículo termina diciendo, tener como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis. No dice si os halláis. Dice cuando os halléis, como dando por hecho que todos, tarde o temprano, vamos a pasar por las pruebas. No depende de nosotros.
No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde vendrán esas pruebas. Pero lo que sí tenemos que tener claro, hermanos, es que pruebas vamos a tener. Si estamos confiando en el Señor, si nuestra fe está puesta en el Señor. Santiago es consciente de que todos pasaremos por esas pruebas y nos pide que hagamos un compromiso consciente para afrontar todo tipo de pruebas con gozo, con ese gozo puesto en el Señor. En Eclesiastés dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Eclesiastés, para que lo recordéis, 7:14. El Señor es el que nos da el gozo de la salvación. Pero el Señor también nos puede traer una prueba, la prueba de la adversidad. Y debemos, como decía Santiago, tener, considerar, evaluar qué es lo que nos está queriendo decir el Señor con esa prueba. El tercer punto que vamos a ver es el resultado de la prueba. Hemos visto que, en primer lugar, que todos los cristianos vamos a tener pruebas, vamos a sufrir o vamos a pasar por pruebas. El punto 2 nos dice que debemos de tener gozo en la prueba. Gozo, cuando tu gozo está en el Señor, aunque pasen pruebas, tú tienes esa tranquilidad, esa confianza en que el Señor está contigo, como hemos cantado. Jesucristo está contigo. El Señor no nos deja. Y ahora vamos a ver el resultado de esa prueba. Toda esa prueba, todas esas situaciones que el Señor permite que ocurran en nuestras vidas, es por algún motivo. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, como todos sabemos, es como una especie de examen que se utiliza para multitud de cosas, para ver si un metal es fuerte y puede mantener un edificio, pues los materiales son sometidos a pruebas de presión, determinadas pruebas que cuando pasan victoriosos por todas esas, pues entonces ese metal es adecuado para la construcción de lo que se quiera hacer. Cuando uno estudia una carrera, cuando uno estudia una profesión, cuando uno se quiere sacar el carnet de conducir, pasa pruebas, pasa un examen, que lo que hace es que el monitor o el profesor o quien sea, o el jefe, comprueba si tú verdaderamente estás capacitado o no para trabajar en ese aspecto que se está ofreciendo. Y también el oro se prueba. Nuestro hermano que trabaja con compra-venta de oro, Jimmy, pues tú utilizas un líquido, ¿no? Un líquido para saber si lo que le están trayendo es oro puro o qué porcentaje de no sé qué palabra usar, qué porcentaje de pureza puede tener ese oro. Y se prueba. La prueba es la perspectiva que Santiago nos quiere hablar acerca del sufrimiento. El sufrimiento nos prueba. El sufrimiento nos prueba. Dice Primera de Pedro, la salvación de la cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, también se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Luego, la prueba sirve para fortalecer nuestra fe, para que tengamos una fe cada vez más fundamentada en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo. La fe se somete a prueba para nuestra santificación, como hemos visto anteriormente, y también para nuestra fortaleza, para nuestra paciencia, para que perseveremos. A veces las pruebas nos fortalecen y nos dan esa paciencia, pero a veces, ¿qué ocurre? Que nos resistimos a cambiar. Y el Señor nos manda otra vez la prueba y nos resistimos a cambiar. Y el Señor permite que otra vez venga la prueba y nos resistimos, y nos resistimos, y nos resistimos, hasta que aprendemos a tener esa paciencia, a perseverar y a evaluar esa prueba que el Señor nos está mandando. Y que la evaluemos comparando esa prueba con lo que el Señor nos tiene prometido
y que comprendamos fundamentalmente qué es lo que quiere el Señor decirnos a través de esa prueba. Es un autoexamen. Cuando tú estás pasando por una prueba, del tipo que sea, analiza tu vida y analiza, evalúa el por qué el Señor está permitiendo eso. Tenemos conocimiento de hermanos que han padecido muerte en su familia. Nos acordamos de estos hermanos que cantan, que nos presentó nuestro pastor, no me acuerdo cómo es, Sal 150, ¿verdad? Y perdieron a un niño pequeñito y al poco tiempo a una hija. Y sin embargo el testimonio que están dando es increíble. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo dicen, nuestro gozo no está en lo que tenemos aquí. Sus palabras eran, hemos disfrutado de nuestro niño y de nuestra niña una serie de años, pero nuestro gozo no es este. Nuestro gozo es poder ver al Señor en los cielos, poder ver las promesas del Señor cumplidas en nuestras vidas. Y el gozo de ellos es poder ver a su hija luego cuando estén en los cielos, porque ella dio testimonio de fe y ella fue tocada por el Espíritu Santo. Y eso es ese es el testimonio increíble de una persona que está pasando duro, más duro que eso, pocas cosas. Sin embargo, tienen ese gozo en el Señor, basado en el Señor. Tienen esa capacidad de soportar en la situación, esperando el porvenir, esperando las promesas del Señor. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Habla de perfecto, no en el sentido de perfección, porque perfectos no somos ninguno, solamente Cristo fue perfecto y nosotros siempre estaremos pecando porque somos débiles y no somos tocados por el Espíritu Santo, pero tenemos que ir perfeccionando nuestra vida, santificándonos, como decíamos al principio. Perfectos y cabales significa cabal una persona honrada, una persona íntegra, una persona recta, cuerda, que tiene sensatez. Y perfectos y cabales se está refiriendo a madurez espiritual, a una comunión profunda con el Señor. En vez de sentir la falta de algo terrenal, de algo que perdemos, sentimos gozo de encontrar la ayuda del Señor, de ver, como hemos cantado esta mañana, que Jesucristo no falla, que Jesucristo no cambia, que Jesucristo siempre está con nosotros. A nadie le gusta el sufrimiento, a nadie le gusta pasar por dolor, por angustia, por lástimas, por lágrimas. El cristiano no es masoquista, ni muchísimo menos. Pero las pruebas son oportunidades que tenemos para refinarnos, para que seamos íntegros, conscientes de nuestra fe en el Señor. Y pasada la prueba, ¿qué ocurre? Que crecemos en nuestro nivel espiritual, en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra confianza en que el Dios cumple sus promesas, en que el Dios escucha nuestras oraciones. La meta, por tanto, es crecer hasta que lleguemos al punto de imitar a Cristo cada vez más. Como dice la palabra, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Colosenses 2 dice, vosotros estáis completos en Él. El pastor tiene una frase de la que él utiliza muy a menudo, es Cristo y nada es todo. Es igual a todo, ¿verdad? En Cristo estamos completos. En Cristo no necesitamos nada. Aún pasando por los problemas, en Cristo está nuestro gozo, nuestra esperanza. Cuando estamos en una prueba, tenemos la capacidad de ver la prueba como algo que podemos superar. Y sabemos que incluso Dios está al control de todo eso y que el Señor te da herramientas para poder soportar la oración, la palabra de Dios, la sabiduría que el Señor te da, etcétera, etcétera. Eso hace
que este tiempo de prueba pues llegue a ser más soportable y más llevadero. Cuando vemos nuestra situación desde esa perspectiva, la prueba adquiere otro significado. Aunque sea dura, será un obstáculo que podemos superar. Y además, no solo eso, sino que el Señor te ayuda a través de Cristo, abogando por nosotros si nos equivocamos. Si alguna vez habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Tenemos también al Espíritu Santo, que intercede por nosotros. Y dice la palabra, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y tenemos también al Padre, que nos consuela. Fijaros qué texto más bonito en 2 Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Y esto es lo hermoso, que muchos de estos hermanos que conocemos que han pasado por enfermedades graves, por pérdidas importantes, ellos terminan diciendo, pero ahora yo me encuentro en que yo puedo ayudar con autoridad a otras personas que están pasando por esta misma situación, porque yo he sufrido lo que ellos están sufriendo. Y donde yo he encontrado consuelo en el Señor, se lo puedo comunicar perfectamente, que ellos van a encontrar también consuelo. Eso es lo que quiere decir 2 Corintios 1:4. Que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos, a su vez, nosotros controlar a otras personas. El último punto que queremos destacar viene en el versículo 5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero aquí hay un dilema. En el gremio sanitario pues está una frase lapidaria que en latín dice primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hay un accidentado, cuando hay una catástrofe, es procurar no hacer más daño a los heridos, al moverlos de cualquier manera, al trasladarlos, al realizarle cualquier maniobra, pues lo primero que tenemos que procurar los sanitarios es no hacerle más daño. Es curioso y llamativo en este tema del sufrimiento que no dice que pidamos que el Señor quite la prueba de nuestra vida, que sería lo lógico, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido alguna prueba y hemos dicho, Señor, ¿por qué? Yo no me lo merezco, quítame de esta prueba. Que encuentre un trabajo, que sane mi mujer de esa enfermedad, que mi hijo pueda encontrar su novia, que esas situaciones de prueba, de aflicciones, la reacción humana es la de querer pedirle al Señor que nos ayude a que quite esa prueba, ¿verdad? Pero es justamente lo que no hay que hacer. Entonces, el cuarto punto, estamos aprendiendo con nuestro querido hermano Santiago. Primero, non nocere. Primero, lo que no hay que hacer. Y es pedirle al Señor que quite la prueba. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me tengo que conformar con la prueba? Hasta que el Señor quiera. Porque la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Y el Señor sabe lo que tiene que hacer y lo hará en el momento oportuno. Y el Señor utiliza la prueba para que tú puedas crecer y puedas fortalecer tu fe. Luego, nunca, no pidas al Señor que te quite la prueba. Entonces, primum non nocere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Santiago, versículo 5, pedir sabiduría. Pero no la sabiduría del conocimiento teórico, del conocimiento intelectual, no. Esa sabiduría no vale, porque el Señor trajo el Evangelio para los humildes y dice que los humildes avergonzarían a los sabios. No debemos orar por la eliminación de la aflicción, sino por la sabiduría para saber soportar esa situación y reconocer lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esa situación.
que es diferente. Eso es lo que el apóstol Santiago dice a los hermanos en la dispersión, que no son gente que están en bien, sino estos están huyendo de su pueblo y están pasando persecución, con necesidades económicas muy importantes. Y a ellos les dice, no le pidáis al Señor que quite vuestras pruebas, sino pedirle sabiduría de lo alto, sabiduría suya para saber tener ese gozo en esa prueba y para saber seguir confiando en el Señor. ¿Quién no quiere sabiduría para guiarse en las pruebas? ¿Quién no quiere sabiduría para saber guiarse en su propia vida? Sabiduría para vivir de una manera que glorifique al Señor es lo importante. Sabiduría no como conocimiento humano, sino como conocer la voluntad de Dios. Una fe, dice MacArthur, dice, una fe fuerte y bíblica no está basada en sentimientos, sino en el conocimiento y entendimiento de las promesas de la verdad de Dios. Esto es sabiduría espiritual. Dios da abundantemente y sin reproche, sin despreciar nuestra petición. El lugar que debemos empezar para adquirir esa sabiduría es la palabra de Dios. Si queremos empezar a tener sabiduría, acudamos a la palabra de Dios. Leámosla, estudiémosla, profundicemos en ella, conozcámosla. El lugar para terminar de adquirir la sabiduría es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Sabiduría que el Señor nos da a través de la interpretación de las Escrituras. Cuando leemos la Escritura, el Espíritu Santo está convenciéndonos de pecado y nos está enseñando. Confiemos en la palabra de Dios como lo necesario para que nosotros vayamos adquiriendo esa sabiduría. Dice a continuación el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si le pedimos algo al Señor en su voluntad, debe ser siempre, siempre con fe, no dudando absolutamente nada. Con la seguridad de que Dios va a escuchar y que Dios va a actuar. Y cuando actúe, será lo mejor para nuestras vidas. La duda es vacilación, es indecisión. Esa palabra está formada por otras dos. Indecisión. Es la negación de lo que viene a continuación. Decidir es cuando uno toma iniciativas que son correctas, que son adecuadas y que te dejan tranquilo, que te dejan con paz porque has hecho lo correcto. Pero la indecisión es todo lo contrario, que no te decides, que un día estás arriba, otro día estás abajo, un día cuando estás en alegría alabas al Señor, cuando estás en tristeza o en tribulación o en aflicción te olvidas del Señor. Eso es indecisión y la duda es indecisión. Y dice, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tenemos dudas, no podemos esperar nada de Dios, porque la duda también es desconfianza de Dios. Otra palabra que está utilizada con dos, también es la negación de lo que viene a continuación. A continuación que viene confiar, con fe, confiar, tener fe en el Señor. Pero desconfiar es no tener fe en el Señor, no confiar en Dios. Si tú no confías en Dios, no esperes recibir nada de Dios. Entonces, la duda es importante no tenerla, hermanos. Busquemos sabiduría en la palabra de Dios para no tener ningún género de duda. No podemos comportarnos como creyentes cuando nos va bien y desesperar y negar la soberanía de Dios cuando las cosas van mal. Esta persona no recibirá nada de Dios si no busca confiar en Él en toda circunstancia y en todo momento. Por último, para ir concluyendo, vamos a repasar los cuatro puntos. Primero era ¿cómo era? El gozo, ese era el segundo. El primero era que la prueba es para todos los cristianos. La prueba es para todos los cristianos. Yo no sabía eso.
Cuando profundicé en este libro, me di cuenta de lo que quería decir el apóstol Santiago. La prueba es para todos los cristianos. Después el gozo, que tenemos que aprender a tener gozo en el Señor en medio de la prueba. Que la prueba luego produce paciencia, produce madurez espiritual, y que cuando tú pasas por una prueba y otra y la resistes, pero llega el momento en que tú acudes al Señor y el Señor le pide sabiduría para entender esa situación en tu vida, entonces entiendes, entonces creces espiritualmente. Y la última era lo que no tenemos que hacer. ¿Pedirle al Señor que quite la prueba? No, pedirle sabiduría. Sabiduría para entender la voluntad de Dios. Si hacemos esto, otro gallo nos cantará, como se dice vulgarmente. Yo no sé, hermano, hermana, persona que nos visita, no sé lo que estás pasando, porque no tengo ese conocimiento, pero hay una buena noticia y es que Dios sí sabe lo que te está pasando. Dios sí sabe la tribulación, la aflicción que tienes, la pena que tienes. Confía en el Señor, Dios lo sabe y te quiere ayudar. Te quiere ayudar el Señor Jesucristo, te quiere ayudar el Espíritu Santo y te quiere ayudar el Padre de los cielos. Entonces, no dudes, no dudes. Toma tu refugio en el Señor Jesucristo. Deja de luchar con tus fuerzas y ríndete a Él. Que el Señor nos ayude a perseverar por las diversas pruebas por las que estamos pasando. Y si tú en estos momentos estás en un momento tranquilo, feliz, donde todo te va bien, ten en cuenta que poner nuestra mente, nuestra atención en las cosas que tenemos es absurdo. Porque en cualquier momento el Señor puede enviarte una prueba y hacer que te visite, como dice el pastor, y todo eso desaparece. ¿Qué le pasó a Job? Tenía todo, era súper feliz, tenía todo, bienes, una familia, pero lo perdió todo en cuestión de horas. Pero él dice, yo sé quién he creído. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Y entonces, si te van bien las cosas, pídele al Señor que te ayude para que cuando llegue esa prueba, que puedas ser hallado fiel y tener esa firmeza en la palabra de Dios. Si confiamos en Dios, el sufrimiento es una oportunidad para formarnos y para crecer espiritualmente. Tómatelo así. Santiago le quería enseñar a esas personas que estaban sufriendo, que estaban en la dispersión, eso precisamente, que en esa situación podían crecer espiritualmente y que podían crecer cuando tomaban esas pruebas con la visión, con la reflexión, con el pensamiento del Señor, no con el tuyo propio. Dejemos de luchar por nuestras cuentas, en nuestros problemas y adversidades, a nuestra manera, sino tomemos eso y luchemos con la ayuda del Señor, con la ayuda que el Señor nos presta. Que el Señor nos bendiga.